¿Sabías que se pueden redondear aquí las esquinas de los planos que utilizas a diario en tus diseños de PCBs? Si es que no sabías, aquí en Altium Design es posible, en otros softwares también de diseño de PCBs se realizan ese tipo de modificaciones en los planos después que ya finalizas toda tu placa. ¿Por qué se redondean las esquinas? Pues básicamente tienen algunos motivos. Uno de ellos es para evitar concentraciones de corriente y, por ejemplo, algunos equipos también necesitan pasar por certificaciones cuando sobre todo trabajas con alta frecuencia. En alta frecuencia esto puede evitar reflexiones. Y aquí estoy haciendo solo un ejemplo. En este caso es solo un plano de 5 voltios, no es alta frecuencia, pero estoy usando como ejemplo para ver cómo realizar este redondeo de estas curvas en cada una de las esquinas. Sí, hay que evitar este tipo de curvas, como digo, sobre todo cuando trabajas en alta frecuencia. Si no estás trabajando con alta frecuencia, no te estreses y voy a enseñarte cómo realizarlo. Vamos a buscar una esquina, por ejemplo, estoy en esta esquina. Normalmente esta opción no viene configurada por defecto en Altium o en los diferentes softwares. Entonces lo que debes hacer es irte a la esquina y arrastrar hacia donde quieres hacer la curva. Y por defecto te va a aparecer algo así como modificando el plano, la dirección del plano. Y presionas Shift espacio, y con Shift espacio tienes diferentes formas. Y en este caso, mira, estoy modificando como en un ángulo diferente. Y voy a poner Shift espacio nuevamente y ahora sí se hizo una curva. Sí, con control puedes tener un cambio más fino de esa curva. Vamos acá, voy a hacer un par de curvas más para que se pueda observar los ejemplos de redondeo de las esquinas. Y si ven, es bastante rápido, pero dependiendo de la cantidad de planos que tengan, puede suceder un problema más todo de tiempo. Sí, por eso muchos de los diseñadores de PCB se demoran bastante, porque depende de qué tan crítico sea tu proyecto, es importante revisar cada una de las partes. Y en este caso, en la placa que estoy haciendo es una placa de 4 capas y no va a pasar ninguna certificación ni nada por el estilo, pero es importante realizarlo. Aquí, por ejemplo, es otro plano que yo ya había realizado las curvas. Aquí me olvidé de uno, voy a completarlo. Y listo, voy a hacer el report del plano. Importante guardar. Ya me pasó que mientras hago el report del plano, se, se cuelga o se cierra la aplicación. Sí, cómo hacer el report del plano, pueden seleccionar el plano y después voy a hacer una pequeña modificación aquí y les aparece aquí la opción de report en la parte derecha de las propiedades. O si no, se van a Tools, Polygon Ports y aquí ponen un report a todos los planos. Cualquier duda, sugerencia o comentario me lo pueden hacer a través de las descripciones, de los comentarios de los videos que están aquí. Si lo estás viendo en YouTube, en Instagram, en Facebook, eh, estoy a disposición. Hasta la próxima.